que me están pudiendo ver en pantalla, ¿no? Sí, doctora. Ya, ok, bien. Para aquellos que no me conocen, soy la doctora Rocío Bonilla, encargada de nutrición en este semestre para este grupo en especial, ¿no? Entonces, voy a ir mostrando un poquito cómo se va a ir conformando, cómo está organizada la plataforma. Me interesa también poderles mostrar a ustedes. La plataforma no es un elemento muy desconocido para ustedes, ya que se ha venido trabajando desde hace un tiempo atrás. Entonces, de todas maneras, para la mejor organización de ustedes, siempre se les pide o se les solicita que se organicen en grupos de WhatsApp, ¿no? Que a veces es un poco más fácil la coordinación. Pero bueno, al margen de todo, en la plataforma está toda la información. Generalmente yo los días jueves, después del mediodía, programo esta clase para que nos podamos reunir todos los días a las 17:10 o 17:15, que es el horario que nos corresponde, ¿no? Entonces, de todas maneras, ustedes van a encontrar toda la información necesaria en la plataforma. Eso por un lado. Por otro lado, yo siempre trabajo o les hago hacer grupos de trabajo a mis estudiantes porque van a ir exponiendo clase por clase, ¿no? Voy a mostrarles un poco lo que se fue trabajando en la primera clase. Esto teníamos que haberlo visto la semana pasada, pero lo vamos a ver ahora, ¿no? Aquí tenemos la carta descriptiva, que básicamente es la presentación de todo el contenido que nosotros vamos a avanzar en todo el semestre. Hasta aquí hemos podido avanzar con los otros grupos ya conformados, la primera y la segunda clase, y se ha hecho la presentación de la carta descriptiva y hoy día se están avanzando conceptos básicos. Entonces, estas dos cosas las vamos a hacer el día de hoy con todos ustedes, ¿ya? Después de esto, va a empezar el ciclo de exposiciones. Cada uno de ustedes yo los voy a organizar en grupos y van a ir desarrollando cada uno de estos trabajos. Clasificación de los alimentos es el primer tema de exposición, el segundo macronutrientes, el tercero micronutrientes. Tenemos nuestro primer parcial después de eso, fisiología del aparato digestivo, proceso de digestión, absorción, tipos de dieta, cálculo del requerimiento calórico y nuestro segundo parcial. Después de esto tenemos lo que es nutrición en la niñez, en la adolescencia, en la mujer adulta, embarazo y en el anciano. Y la penúltima clase serán los trabajos de investigación que se les pide a ustedes para optar a un puntaje, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la metodología para esta materia es 100% virtual, no se tienen prácticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, los horarios de clase siempre nos vamos a reunir los días jueves en nuestro respectivo horario para poder hacer el desarrollo de nuestro tema. Ahora, los trabajos grupales, como yo les había dicho anteriormente, ¿qué se va a hacer en este tipo de trabajo? Primero, se les va a dar un tema de investigación, se les va a repartir el tema para que ustedes puedan ir investigando. Segundo, ustedes van a elaborar un PowerPoint para su presentación. No necesitan hacer un informe, solo el documento en PowerPoint. Y como tercero, harán un video de síntesis del tema que les ha tocado y lo deben desarrollar entre todos los actores del grupo. Entonces, este video debe ser corto, concreto, debe durar entre 3 a 5 minutos máximo y deben participar todos los integrantes del grupo, ¿no? Entonces, en esto, la metodología que se utiliza es que
La presentación, es decir, la investigación, la parte escrita, va a tener un puntaje de 5 puntos. La presentación como tal va a tener otros 5 puntos, presentación y defensa. Y el video va a tener también una ponderación de 5 puntos. Con todo esto tendríamos 15 puntos que se lo van a ganar ustedes para el examen final, ¿ya? Eso quiero que quede claro. Para eso es la conformación de los grupos. Les voy a mostrar en la plataforma, yo ya me he adelantado, y en la plataforma, en su equipo, nutrición grupo EF, tienen una parte de archivos donde ustedes pueden ver materiales de clase. Aquí está el PowerPoint que les acabo de presentar y este es el de la segunda clase que enseguida lo vamos a desarrollar. Además de ello, si me quiere actualizar. Ok. Vamos nuevamente. No les creo. Se les aparece, mira, aquí está. Bien. Aquí está la conformación ya de los 12 grupos, en el cual, si falta alguien, por favor avísenme para que lo incluya ahora. Revisen la lista. Muy bien. El primer grupo ya tiene fecha de exposición. Empieza a exponer la próxima semana y el primer tema que se va a desarrollar es clasificación de los alimentos, los nutrientes. Aquí están dos personas, Mamani y Débora. El segundo grupo expondrá la subsiguiente semana, que es 5 de agosto, y así sucesivamente irán exponiendo un grupo por cada clase. ¿Ya? ¿Hay preguntas hasta aquí? Doctora, ¿podría repetir el tema del primer grupo? Es porque está muy mala mi conexión, no consigo ver. Ya, el primer tema es clasificación de los alimentos y los nutrientes. De todas maneras, si usted entra a la plataforma, está en archivos el documento en Excel. ¿Ya? Para que Ok, pueda. gracias. ¿Quién falta en grupo? ¿Quién no tiene grupo? Yo, doctora, yo recién me inscribí y mandé solicitud. Ya, ¿cuál es su apellido? Saavedra Soria Carlos Sergio. Saavedra Carlos Sergio. En el grupo número 1, ¿ya? Ya, doctora. ¿Quién más? Hay una persona más, creo que acaba de entrar. Buenas tardes, yo acabo de entrar al grupo igual. ¿No tiene grupo? No, no tengo grupo. Ya. ¿Cuál es su apellido? Saucedo Rojas. Usted está en el grupo 6. ¿Ese es usted? Sí, doctora, exactamente. Va a Ya tiene. disculpar. Ya. ¿Alguien más que no tenga grupo? Ok. Yo, doctora, grupo. ¿Cuál es su nombre? Víctor Nicasio. Pido primero, perdón.
Estás en el grupo 12. Doctora, buenas tardes. Yo tampoco tengo grupo. Ya. ¿Cuál es su nombre? Rebeca Alejandra Gómez Salazar. Gómez. Salazar. Grupo número 2, ¿ya? Ya, doctora. Gracias. Doctora, buenas tardes. Yo me Buenas. encuentro sin grupo también. ¿Cuál es su nombre? Claudia Andrea Méndez Bravo. Méndez. Sí, Perfecto. Méndez Bravo, Claudia Andrea. Aquí está grupo 5. ya porque la adicioné a la materia recién hace 2 días. Ya, yo acabo de sacar estos nombres de la plataforma. Me salían 24 personas. Y esas son las que están. Ya, doctora. Gracias. Ok. Bien. Todo esto vamos a ir continuando. Ya todos tienen grupo, ya saben que deben ir trabajando en sus exposiciones, ¿ya? Doctora, una duda. En la presentación tenemos que mostrar para nuestros colegas y para usted en la clase los videos o solo enviamos a usted los PowerPoint y los videos. No, deben mostrarlo. Ya, gracias. Ok. Bien. El archivo, ustedes van a encontrar materiales de clase y aquí está nuestro tema de nuestra segunda clase, que en realidad es nuestro primer tema, que es lo primero que se avanza en esta materia. Ok, en esta materia, básicamente, la ponderación es la siguiente. Tenemos un primer parcial, que como nuestra materia es 100% virtual, el examen de primer parcial va a ser teórico, es decir que el primer parcial lo van a dar sobre 25 puntos. El segundo parcial también sobre 25 puntos. Tienen el puntaje de la asistencia siempre y cuando asistan a clase y el trabajo de investigación que se realiza todos los semestres, que son de 10 puntos. El examen final, como ya les dije hace un rato, es sobre 35, pero este se divide 20 puntos el examen teórico y 15 puntos la presentación y la exposición que ustedes van a hacer. Vuelvo y repito que aquí esto se divide en 3 notas, ¿no? 5 puntos la presentación del PowerPoint, 5 puntos la exposición del grupo y 5 puntos el video. ¿Ok? ¿Estamos claros cómo se va a evaluar en esta materia? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor, está claro. Perfecto. Bien. Hay que tener en cuenta que al margen de todo nosotros somos profesionales, ya sea en cualquiera de las áreas en las que nos estemos desempeñando, y también tenemos que trabajar sobre lo que es la profesionalidad, la calidad profesional.
Básicamente tenemos que tener buenos principios, que eso es lo que nos dice también la universidad, que nosotros tenemos que poder estar bien, o sea, el ser, el hacer, el estar y el tener son elementos importantes para el desarrollo de nuestra vida, tanto profesional como personal, ¿no? Si bien es cierto, cuando hablamos del bien ser, debe ser que yo debo ser respetuoso, honesto, puntual, responsable y muy trabajador siempre, ¿no? El bien hacer es todo lo que yo voy a hacer bien desde el principio, ¿ya? Esta materia a mí me la acaban de entregar el día martes porque recién se abrió el cupo, se abrió el grupo, entonces estamos empezando desde esta semana, pero estamos así aceleraditos para poder ponernos al día con todos los requerimientos que la materia precisa, ¿no? También es el bienestar, que es estar o dar un poco más de lo que nos recibe siempre, tanto a nivel familiar, en el estudio, en el trabajo. Y eso ustedes se van a dar cuenta que nos va a hacer de alguna manera estar bien, sentirnos bien, ¿no? Y el bien tener es que si nosotros seguimos los pasos anteriores, es decir, estar bien en el ser, en el hacer y en el estar, vamos a poder conseguir muchas cosas en nuestra vida. Entonces esto también es importante tomarlo en cuenta para el desarrollo de nuestra vida. Ahora, nutrición. Algunos tienen en su plan de estudio la materia como nutrición y otros la tienen como nutrición y dietética. Entonces vamos a ir también viendo algunos conceptos básicos de lo que es tanto la nutrición y la dietética. En la unidad 1 vamos a ver simplemente aspectos generales, bastante básicos. No es un tema largo, es un tema bastante cortito, bonito, pero que necesito que se llegue a comprender en su totalidad. Dentro de estos conceptos básicos tenemos el concepto o la diferencia entre alimentación y nutrición. Si bien es cierto, muchas veces pensamos que estos conceptos son lo mismo, ¿sí? Pero están relacionados, ambos son diferentes. Cada uno tiene sus características. Es decir, que el concepto de alimentación va a ser el proceso que nosotros hacemos de elección, preparación e ingesta de los alimentos. Eso significa alimentación. Es voluntario y es consciente porque yo elijo lo que quiero comer. Yo elijo cómo lo quiero preparar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esta siempre va a estar sujeta a la parte educativa, a la parte económica también y a la sociocultural, para que yo pueda ser selectivo incluso con los alimentos que yo busque, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el concepto de nutrición, que ya la nutrición va a ser el proceso fisiológico por el cual el organismo va a aprovechar sustancias que están dentro de los alimentos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que este es un proceso involuntario y es inconsciente, no lo controlamos nosotros, ¿sí? Nosotros no controlamos nuestra digestión, no controlamos la absorción de los nutrientes, no controlamos el transporte de los nutrientes tampoco. Entonces, estos se van a encargar de poder llevar a nuestros tejidos todos los nutrientes necesarios que nuestro cuerpo necesite y aprovecharlos en un determinado momento, ¿no? Entonces, quiero ver, ¿ha quedado claro el concepto o la diferencia entre alimentación y nutrición? Quiero escucharlos un poco.
Sí, doctora, quedó claro. Ya, a ver, que alguien me diga cuál es la diferencia entre nutrición y alimentación. O sea, la alimentación es la comida que nosotros escogemos, o sea, nosotros lo hacemos conscientemente, digamos, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, nosotros decimos qué vamos a comer. En cambio, la nutrición es el proceso que va a resultar de esa alimentación, o sea, nosotros comemos y la nutrición es todos esos procesos que ocurren dentro de nuestro cuerpo para absorber los nutrientes que necesitamos, ¿no? Eso es lo que entendí. Ah, perfecto, bien. El uno, como podemos ver, es visible, ¿no? Lo podemos ver, podemos elegir, podemos preparar. En cambio, el otro es un proceso más interno, involuntario, en el cual no vemos lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Entonces, se ve que hay una diferencia entre estos dos conceptos, ¿no? Ok, gracias. Ahora, hay que tener en cuenta también estos otros conceptos, alimentación y nutrientes, que también son diferentes, ¿no? ¿Qué es un alimento y qué es un nutriente? Un alimento va a ser todo aquel producto o sustancia que ingerido vaya a aportar materiales asimilables que cumplan una función nutritiva en nuestro organismo. Eso significa un alimento, ¿ya? Estos alimentos se caracterizan por ser almacenes dinámicos de los nutrientes y una vez ingerido, se produce, ayudan a producir movimiento, calor o energía en nuestro cuerpo, ¿no? Además de que también actúa en el proceso de crecimiento, reparación de tejidos y la producción de elementos indispensables en nuestro cuerpo. Entonces, ese sería el concepto de alimento. Todo aquel producto o sustancia que ingerido aporta materiales asimilables, que tengan una función nutritiva, ojo, ¿no? Y por otro lado, los nutrientes son sustancias asimilables que están dentro de los alimentos, que están contenidos dentro de los alimentos. Entonces, los nutrientes son más sustancias químicas que están dentro del alimento y que nuestro organismo necesita para realizar funciones vitales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un nutriente, podemos hablar de un glúcido, de una proteína, de un mineral, de una vitamina, aquellos elementos que están dentro del alimento, ¿no? ¿Se ha entendido esto? Sí, doctora. Ya, no es muy diferente a lo que hemos visto anteriormente, pero hay que entender que cada elemento tiene su función, ¿no? Ahora, hay que ir diferenciando la alimentación y la nutrición. Para esto nos va a ayudar la fase de la alimentación y los tiempos de la nutrición, ¿sí? Podríamos denominarlos fases de la nutrición, pero me gusta más el término tiempo porque nosotros no podemos modificar, ¿sí? No podemos acelerar tampoco. El cuerpo trabaja a base de sus tiempos, a su manera, a su ritmo, ¿no? Entonces, las fases de la alimentación van a ser lo que hemos venido hablando, ¿no? La elección del alimento, preparación del alimento y la ingesta, así, de manera secuencial. Esa es la fase de la alimentación, en la cual yo voy a elegir un alimento, por ejemplo, las pastas que me van a proporcionar energía para realizar cualquier actividad. La voy a preparar de la manera que yo quiera, ¿sí? Y me la voy a comer, para que después de comer mi pasta, yo vaya a hacer actividad física, por ejemplo, y me provea la energía necesaria. Entonces, como pueden ver, esto es voluntario. Elegimos nosotros qué comer. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos a los tiempos de la nutrición, que también son las fases que va a tener la nutrición o las etapas que va a tener, ¿no? Primero tenemos la alimentación y nutrición,
en la cual es el proceso donde después de ingerir el alimento se degrada y estas sustancias son asimilables y utilizadas por el cuerpo, ¿no? El segundo tiempo que tiene la nutrición es el metabolismo, en la cual el cuerpo utiliza la materia y la energía que suministran los nutrientes para poder distribuirlo y realizar funciones vitales, ¿sí? Y como tercer tiempo es la excreción. Esta excreción nos dice que el cuerpo va a desechar lo que ya no necesita o por lo que tiene de más. Entonces, esto nos va a ayudar a mantener un constante medio interno saludable, ¿no? Ok, ¿se ha entendido la diferencia entre fases de la alimentación y tiempos de la nutrición? Sí, doctora. Ya, perfecto. Bien. Dentro de algunos conceptos generales de lo que es nutrición, tenemos nuestro primer concepto que es dieta. Y la palabra dieta deriva etimológicamente del griego en algunos lugares o en el romano también, pero ambos tienen su síntesis en la cual dice que etimológicamente dieta significa higiene de vida. Su sinónimo a este podría ser también en algunos libros o en algunas citas, dicen que son regímenes, métodos o modelos alimenticios. ¿Qué es sinónimo a higiene de vida, no? Entonces, básicamente la dieta va a ser un esquema de alimentación restrictiva o modificada para poder usarla en diferentes estados, ya sea para mantener la salud o para curar de algunas enfermedades, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado tenemos la palabra diética, que como ya les había dicho desde el principio, también esta materia en algunas currículas tiene el nombre de nutrición y diética. Y la diética no es más que la ciencia que estudia los regímenes alimenticios, ¿sí? En la salud, de acuerdo a los conocimientos fisiológicos de la nutrición. Y cuando hablamos de enfermedad, ya aquí agarramos otro término que se denomina dietoterapia. Y aquí ya vemos la parte fisiopatológica o los trastornos que se puedan dar para poder generar una dieta como manera terapéutica para poder curar una enfermedad. ¿Ya? Entonces tenemos estos conceptos también. Otro concepto también utilizado en la nutrición es la bromatología. La bromatología se encarga de dos cosas fundamentalmente. La una, estudia el tratado de los alimentos y sus diferentes aspectos. Esto quiere decir que estudia la obtención, la preparación, la conservación, la composición química, incluso la manipulación de los alimentos. Pero también la bromatología va a estudiar los productos alimenticios, ya sean naturales o elaborados, ¿sí? Que puedan servir o utilizados para la alimentación del hombre. Entonces tiene dos ramas, ¿no? La bromatología. La una donde va a estudiar simplemente todos los alimentos, cómo se los obtienen, etcétera. Y la otra que va a estudiar los productos que ya están elaborados para ver si son buenos o son malos, ¿no? Hay una carrera en la Gabriel que se llama bromatología o una especialidad que se encarga de esto, ¿no? Y como último concepto,
tenemos lo que es la gastronomía, que básicamente la gastronomía es el arte de preparar una buena comida, pues origen de la literatura. Cuando hablamos de buena comida, la comida debe estar equilibrada, debe ser apetecible, es decir, que se vea bien y que tenga buena digestibilidad, es decir, que mi digestión la pueda asimilar y absorber más fácil sin necesidad de generarme problemas después estomacales, etcétera, ¿no? O que mi alimento sea de difícil digestión. Entonces, para eso sirve la gastronomía. Ok, bien. Hasta aquí hay preguntas. No, Licen, creo que quedó todo claro. Ya, son algunos conceptos básicos. Esto es bastante sencillo, la verdad, ¿no? Y bueno, vamos a ver en síntesis. Por lo menos quiero saber que me den unas 3 opiniones de cuál es la finalidad de la alimentación y cuál es la finalidad de la nutrición. ¿Ya? Los escucho. 3 personas. Montero, levantó la mano. Como finalidad, bueno, para la alimentación, ¿no? Primeramente que la nutrición. Mejorar el estilo de vida de las personas y a lo mejor hacerle que entiendan que, digamos, lo que comen son ellos, digamos, y si comen mal, pueden morir, pues, ¿no? Ya. Yo creo que Después la nutrición, ¿no? Si hay una mala alimentación, después se va a crear una mala nutrición. Ya, ok, está bien. ¿Alguien más quería opinar? sí, Licen, yo creo que la finalidad de la nutrición más que todo es que nosotros a través de la alimentación y como también de la nutrición, nosotros vamos a captar lo que son los nutrientes que son esenciales, ¿no? Para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? A través de las proteínas, de la glucosa, que es esencial para que nosotros sobrevivamos. O sea, sin una alimentación, nosotros llegaríamos a morir, ¿no? O sea, es como que nuestra parte nos da la energía y la gasolina para que funcionemos de una manera adecuada y escoger bien los alimentos para que así funcione todo correctamente en nuestro cuerpo. Ya, puede ser. Pero, ¿cuál es la diferencia entre nutrición y alimentación? Ahí tenemos que ver la diferencia y cuál es la finalidad de cada una de ellas, ¿no? Claro, en la alimentación o sea, los alimentos que nosotros escogemos, ¿no? El día a día, nosotros podemos observar, en cambio la nutrición es lo que pasa dentro de o sea, de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, que de cada alimento que hay va a tener sus cientos componentes y de ahí va a salir la nutrición. Ya. Pero entonces, ¿cuál será la finalidad? ¿Para qué nos alimentamos y para qué nos nutrimos? Doctora, yo creo que la alimentación sería para suplir la necesidad fisiológica de Ya, alimentarse, ¿no? De recibir los nutrientes, y ya la nutrición sería, su finalidad sería conseguir absorber estos nutrientes para darnos la energía necesaria para mantener la vida. ya, muy bien, bastante bueno. En realidad sí, es eso, ¿no? La alimentación, la finalidad es poder saciar el efecto del hambre que nosotros tenemos, ¿no? Básicamente por eso comemos, porque tenemos hambre. Preparamos los alimentos y todo lo demás. Ahora, la nutrición, su finalidad es poder proporcionar a todo nuestro cuerpo los nutrientes necesarios para realizar nuestras actividades diarias y además para mantenernos saludables, ¿no?
Es ahí donde caemos muchas veces en el conflicto de decir, ah, pero mira, está gordito, está bien nutrido, ¿no? ¿Qué está mal en esa frase? ¿Los gorditos están bien nutridos? ¿Estará bien o estará mal la frase? No está mal, porque no siempre que esté gordito significa que tiene una muy buena nutrición, ¿no? Porque comiendo, o sea, alimentos que no son saludables. Exacto, hemos dicho que los alimentos son elementos que tengan dentro de su composición agentes que puedan ser beneficiosos para la salud, ¿no? Y que el cuerpo los pueda absorber. Entonces, un gordito no está bien nutrido, está bien alimentado o sobrealimentado, ¿no? Porque come demasiado. No comerá todos los elementos que necesita, comerá más de lo que necesita. Entonces el cuerpo, al margen de eso, si le dan más, a veces empieza a acumular, se vuelve acumulador, acumula todo lo que le dan, ¿no? Entonces es ahí la delgada línea entre entender lo que es estar bien alimentado y bien nutrido, ¿no? Ok, bien. Básicamente, tanto la nutrición como la alimentación nos van a servir para formar nuevas células, para reponer células que ya están terminando su vida, para sustentar nuestros hábitos de vida y para supercompensar en el caso que nosotros nos desmandemos y necesitemos algunos elementos en el cuerpo, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el alimentarnos y el nutrirnos. Bueno, preguntas hasta aquí.